Quiero en esta mañana predicar, pero también quiero aprovechar la oportunidad para que juntos podamos compartir algunas enseñanzas de la palabra de Dios. Y pensaba en estos días en el que se celebra la Pascua para el pueblo cristiano en todo el mundo. Nosotros recordamos la muerte y la resurrección de Jesucristo, y es un momento y un tiempo importante. Si bien para nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que Él vive y que Él cada día está en nosotros, y disfrutamos de esa Pascua de resurrección todos los días de nuestra vida. Pero qué importante es recordarlo también, ¿no? Qué importante es tener un tiempo en el año donde recordamos, así como en el tiempo de la Navidad recordamos la llegada de Jesús, el nacimiento de Jesús, la llegada del Mesías. Bueno, qué importante es recordar y tomar conciencia de la importancia de lo que significa para nosotros la Pascua de Resurrección. Entonces pensaba, ¿no? ¿Qué hace la gente en estos días? Entonces, hay gente que lo toma como unas vacaciones y se va y listo, dice, es un feriado largo. Otras personas, compran un chocolate, un huevo de Pascua, un conejo de Pascua y lo que sea, ¿no? Y lo toma como un día de cena o de almuerzo familiar o de recreación. Obviamente, gente que tal vez no cree o que vive una vida religiosa y entonces no toma conciencia de lo que significa, ¿no es cierto?, la Pascua de Resurrección. Y nosotros como hijos de Dios y como cristianos tenemos también que meditar y reflexionar acerca de qué significa para nosotros que Cristo resucitó. ¿Qué significa que nosotros celebremos la Pascua? Y que no nos debemos quedar solamente, pensaba en estos días, que no está mal, ojo, estoy reflexionando junto con ustedes en esta mañana. No está mal que nos llenemos de flyers que tenemos, de nuestros y de un montón de otras iglesias, y hoy en este tiempo las redes sociales se llenan de los flyers de la tumba vacía y de la cruz, y está perfecto y está buenísimo, pero nos ponemos a pensar a veces, ¿y qué representa eso para mí? ¿Qué representa que cantemos, que hoy celebremos, que hoy aplaudamos y que declaremos que Jesús resucitó, que el Cordero venció? ¿Qué representa para mí? Y lo segundo es, ¿qué cambios produce en mi vida todo esto? Y justamente el título de esta palabra y de esta reflexión es una nueva vida. Porque en definitiva lo que Jesús vino a hacer es a traernos, dice, vida y vida en abundancia. Jesús vino a cambiarnos la vida. Y entonces para nosotros la Pascua de Resurrección significa el recordar lo que Jesús hizo, pero también el poder tomar conciencia que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, lo que Jesús vino a hacer es atraer a todos aquellos que creemos en Él una nueva vida. Amén. Una nueva vida. Por eso quiero que juntos leamos una parte de la carta a los Romanos del capítulo 8 y reflexionemos juntos. Están todos acá, ¿no? ¿Están despiertos o están dormidos? Bien, porque vamos a aprender cosas y quiero enseñarlas, y quiero además que las reflexionemos juntos, y quiero que además después oremos cuando al final compartamos la cena del Señor. Pero ahora, habiendo tomado, espero a través del Espíritu Santo que nos hable una mayor conciencia, y también que el Espíritu hable a nuestros corazones, a nuestras mentes en esta mañana, de lo profundo, lo importante y lo maravilloso que es lo que Cristo hizo por nosotros, y que realmente nosotros vivamos una nueva vida en Él. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17, lo leemos todo y después lo vamos a ir reflexionando juntos. Dice, por lo tanto, escribe el apóstol Pablo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo
como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes, hablando de nosotros, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu mismo, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incite a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Bueno, es una palabra muy profunda la que Pablo le escribe a los romanos, una carta que Pablo le escribe casi al final de su tercer viaje misionero. Pablo se estaba presentando a los romanos, Pablo les estaba hablando y les enseña y nos enseña en la carta a los romanos tremendas y poderosas enseñanzas. El tema central de la carta se puede resumir como la justicia de Dios y cómo Dios nos hace justos a nosotros y nos justifica por medio de la fe en Jesucristo. Y el capítulo 8 de Romanos es un capítulo muy especial porque habla justamente de cómo nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos vivir esa nueva vida en Cristo. Jesús nos llamó a vivir una nueva vida, hermanos, no la misma vida de antes, pero ahora diciendo que somos cristianos. No la misma vida, pero simplemente llevando en nosotros el nombre de seguidores de Jesús, sino que realmente Jesús hizo algo maravilloso. Jesús nos libró de la condenación que nos correspondía por el pecado. Y entonces es muy amplio este pasaje y no voy a hacer una revisión exhaustiva de cada punto, porque si no nos vamos a las 4 de la tarde. Pero sí voy a resumir 5 puntos que creo que son importantes para que reflexionemos y aprendamos en esta mañana. Primero, lo que quiero recalcar en esta reflexión acerca de que tenemos que llevar una nueva vida en Cristo es entender que ya somos libres de la condenación por el pecado. Eso es lo primero que Pablo escribe en esta parte de la carta. Miren, dice en el versículo 1, podemos poner ahí los chicos de producción,
Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Toda la raza humana está sentenciada a muerte espiritual. Significa que está condenada por el pecado. Hay un juicio que vendrá un día cuando todos estemos delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Habrá un día que no sabemos cuándo sucederá, cuando el Señor determine el final de los tiempos y todos los seres humanos, todos estaremos justos y pecadores, todos frente al tribunal de Dios, frente al trono de Dios, ¿sí? Y todos seremos juzgados. El juicio es para todos, porque Dios es un juez justo, amén. No puede juzgar a unos y a otros no. Todos seremos juzgados. Allí estará delante del Señor toda la historia de nuestra vida. Y quiero decirte algo, todos seremos hallados culpables, porque todos hemos pecado. ¿Se dan cuenta? Eso es importantísimo saberlo. Todos seremos hallados culpables. Nadie podrá decir yo nunca pequé. Todos pecamos. Ahí estarán todos, ricos, pobres, poderosos, no poder, todo, de toda la historia, todos los seres humanos, toda la raza humana. Y todos estábamos, o sea, toda la raza humana está condenada por el pecado. Pero, ¿por qué? Porque Dios estableció a través de su palabra una ley para poder hacernos justos delante de Dios. Quien no cumple esa ley está condenado. Y la Biblia dice, y luego el apóstol Pablo lo explica bien, que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar. Es imposible por nuestros propios medios cumplir la ley de Dios, porque la ley está puesta para hacer ver al hombre que es pecador. ¿Cuántos me entienden? Si no, el hombre se cree que es bueno, ¿vieron? ¿Cuántas veces escucharon o uno mismo dice, bueno, pero yo no soy tan malo, che, nunca maté a nadie, nunca, ¿o no? Entonces decimos, no soy tan malo. Entonces la ley nos pone en una situación en la que decimos, no, Señor. Por eso cuando a Pedro se le revela quién es Cristo, ¿se acuerdan cuando Jesús saca las redes llenas de peces? Ellos sacan. A Pedro se le revela quién es Jesús. Cae y dice, apártate de mí porque soy pecador. Cuando se nos revela a Dios a nuestra vida, nos damos cuenta que somos pecadores. Y la ley está puesta para que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores. Y Cristo vino a manifestar justamente la revelación del Padre para que nos demos cuenta que necesitamos un Salvador. Sin Jesús no tendríamos esperanza alguna. Pero escuchen esto, gracias a Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús, con su sacrificio, pagó el precio, entonces nos declara inocentes y nos dio la libertad que no merecíamos porque habíamos pecado, pero imagínense que estaremos allí y delante del trono de Dios, tu nombre y mi nombre estará también hallado culpable, pero tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida, dice la palabra. Y en ese libro están escritos todos y todas aquellos y aquellas que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Nuestros pecados están perdonados porque Jesús es el Señor de nuestra vida, si realmente lo hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y por lo tanto, Él clavó el acta que nos era contraria en la cruz, Él pagó el precio por nosotros, y cuando estemos allí se dirá, es verdad, es culpable por sus pecados, pero es declarado inocente, libre de la condena, porque Jesucristo pagó el precio por él en la cruz del Calvario. ¿No es maravilloso? Eso es hermoso para nosotros. Por eso dice Pablo, no hay condenación. No vas a pagar el precio que a vos y a mí nos correspondía, porque Cristo ya lo pagó y pertenecemos a Él. ¿Amén? Ahora, escuchen. Después qué maravilloso cuando se oiga ese grito o esa voz, ¿no? Digan, es inocente, libérenlo. A la diestra del Padre estaremos, no tendremos que estar condenados, somos libres. Y esa libertad comienza ahora mismo, amén. No es una libertad futura. Yo ya hoy puedo disfrutar de que soy libre del pecado y aprender a vivir una vida diferente. Pero luego dice en el versículo 2, y es el segundo punto que quiero compartirte. Primero, saber que somos libres de la condenación. Segundo, dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu
que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Hay poder en el pecado? Sí. El pecado tiene el poder de llevarnos a la muerte. La vida sin Dios nos lleva a la muerte, nos lleva a la separación de Dios, nos lleva a una vida insatisfecha, a una vida inconclusa, a una vida que no tiene sentido y que terminará obviamente en una condenación eterna. Pero cuando nosotros somos hijos e hijas de Dios, pertenecemos a Él, el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros nos da vida, nos da algo diferente. ¿Saben qué sucede cuando nosotros dejamos obrar al Espíritu Santo? Empezamos a sentir, a actuar, a pensar distinto. No necesitamos del pecado para satisfacernos. Como la palabra que la pastora Nancy trajo el domingo pasado. ¿Quién nos satisface? Cuando yo estoy buscando todo el tiempo en las cosas malas para que me satisfagan, es porque todavía no estoy dejando que el Espíritu Santo obre en mí para mostrarme que las cosas de Dios son mejores que las del pecado. ¿Cuánto me entienden? Que el poder de Dios es más grande que el poder de este mundo. Que no es solamente una canción que canto en la iglesia o algo que repito una y otra vez, sino que es algo que opera en mi vida. No necesitamos del pecado para ser felices. No necesitamos lo que el mundo nos ofrece. Muchas veces estaremos batallados y tentados, ¿o no? ¿Cuántos fueron tentados esta semana? Yo sí, todos fuimos tentados. Pero podemos vencer la tentación por el poder del Espíritu Santo. Y aún si nos equivocamos, tenemos el poder del Espíritu que nos lleva a arrepentirnos y a pedirle perdón al Señor y decirle: no, Señor, perdóname porque esta vez elegí mal, pero quiero volverte a elegir a vos. No quiero seguir eligiendo la receta de este mundo que está vencida, que está caduca, que no sirve, que no me lleva a nada bueno. Si ya lo malo lo hemos probado y sabemos que no funciona, probemos lo bueno de Dios. Y lo bueno de Dios viene por el poder del Espíritu que nos libera del pecado. Amén. Lo tercero que quiero compartirte es lo que dice el apóstol cuando escribe en el versículo 3 al 4, ¿sí? 3 al 4, y dice: la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Es lo que yo te compartí antes. La ley no nos puede salvar, solamente pone en evidencia que somos pecadores. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía para nosotros. Y lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Lo que hizo Jesús fue hacerse hombre, caminar en forma de hombre y poder cumplir, siendo hombre, lo que vos y yo no podemos cumplir. Él no tuvo un solo pecado, por eso venció. Y luego se ofreció como sacrificio. El único hombre no pecador en la historia de la humanidad fue Jesucristo. El segundo Adán, lo llama la palabra. El primer Adán pecó, el segundo venció. Amén. Porque Él pudo hacer lo imposible para nosotros. Por eso cuando cantamos, si conocemos todas estas palabras y reflexionamos, nos va a ser más profunda nuestra adoración. Por eso cuando cantamos, porque eres invencible, lo imposible, ¿no es cierto?, de Dios se hace posible en Cristo. Cuando adoramos al Señor y entendemos entendemos más profundo los conceptos de lo que estamos declarando. ¿Por qué decimos que Él venció por nosotros? ¿Por qué Él tomó nuestro lugar en la cruz? Porque Él hizo lo que nosotros no pudiéramos jamás hacer. Jesús se dio un sacrificio por nuestros pecados. Ustedes saben que en la antigüedad, en el antiguo pacto, para pedir perdón por los pecados se sacrificaban animalitos, ¿se acuerdan? Y la sangre de los animalitos se esparcía, ¿no es cierto?, luego del sacrificio, como expiación por el pecado. Se pedía que Dios perdone los pecados. La sangre tenía que esparcirse para que se recibiera el perdón. Pero en realidad, la sangre de los animales no podía quitar el pecado. Los sacrificios del antiguo pacto tampoco lo podían hacer.
sino que fue toda una preparación para que Cristo llegara. Quien perdona los pecados es Dios. ¿Cuánto me entienden? Y lo que Cristo hizo por nosotros fue ofrecerse Él mismo en el lugar de esos animalitos que se ofrecían, en el lugar de ese cordero que el pueblo sacrificó en la Pascua cuando estaba esclavo en Egipto. Y su sangre fue la que fue esparcida de una vez y para siempre, y que tuvo realmente el verdadero poder y autoridad para cambiar las reglas de la historia de la humanidad. Y esto lo dice claro en Hebreos, capítulo 10, versículos 1 a 10. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Escuchen esto. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. ¿Qué es el sistema de Moisés? De la ley. La ley, ¿sí?, de Moisés, el sistema de sacrificios, todo eso que se hacía en el antiguo pacto, que el pueblo de Dios hizo, fue un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. ¿Cuánto lo entienden? Nunca pudieron limpiar por completo porque era imperfecto, era una sombra de lo que iba a venir. Era algo prefigurado, una preparación para el sacrificio perfecto. ¿Se entiende? Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa, pero no alcanzaban, no eran suficientes, no eran perfectos. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. ¡Wow! No es posible. ¿Se dan cuenta? No es posible. No era posible. Simplemente que Dios fue preparando el camino para el único sacrificio perfecto y posible para perdonar los pecados, el de su propio Hijo Jesucristo. No es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Y luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Está hablando el Hijo al Padre. No quisiste todo esto. Solamente estaba preparado para lo que iba a venir. Tampoco te agradaron todas estas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Y luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Y luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Por eso cuando Cristo vino, marcó un antes y un después. El antiguo pacto, el antiguo sistema de sacrificios, todo eso quedó anulado. Hay un nuevo sistema, un nuevo pacto, un nuevo tiempo. ¿Amén? Mucho más fácil, mucho más sencillo. Todo se resume en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Amén? Todo. Él hizo lo imposible. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Y el versículo 10 dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Mirá el que tenés al decirle: una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Eso es lo que estamos recordando hoy, amén. Una vez y para siempre. Un nuevo pacto, un nuevo tiempo. Todo fue preparado para
para que Cristo lo hiciera posible. Todo fue preparado por Él y para Él. Todo fue preparado para vos y para mí a través de Él, para este tiempo. Esa es la Pascua de Resurrección. Eso es poder entender que Cristo vino a darnos una nueva vida, porque si no lo vivimos, nos frustramos, nos volvemos religiosos, dudamos, caemos en incredulidad. ¿De qué nos sirve 40.000 nombres, títulos, si no podemos disfrutar de esto tan maravilloso? Y por eso, como cuarto y anteúltimo punto de esta reflexión, y tomando lo que Pablo luego dice, es preguntarnos entonces, para poder vivir esta nueva vida, si entendemos el sacrificio, lo que Cristo hizo, lo que vino a hacer por nosotros y la vida que nos ofrece, la pregunta es, que es el cuarto punto de reflexión, ¿quién gobierna? ¿Quién domina nuestra vida? Porque ahí está la clave. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna mi vida? Y ahí Pablo lo plantea en dos aspectos. O lo gobierna nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, nuestra forma de vivir humana, o lo gobierna el Espíritu Santo. Amén. Porque si el Espíritu Santo gobierna, domina nuestra vida, entonces vamos a poder experimentar la plenitud que Cristo nos ofrece. Pero si hay áreas en nuestra vida o toda nuestra vida que está todavía gobernada por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra forma vieja de pensar, de ver la vida, entonces en esa área no va a haber plenitud. Todavía vamos a seguir dudando, todavía vamos a seguir teniendo temor, todavía vamos a seguir fracasando en el mismo punto o quedándonos detenidos, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a vivir esta nueva vida. Por eso el versículo 5 al 8 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció la ley de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Es tremendo y es maravilloso cómo la palabra de Dios y cómo acá el apóstol escribe y concibe al hombre como un ser creado a imagen de Dios. Es más, en este pasaje, si vemos, está presente Dios Padre, Hijo y Espíritu. ¿Se dieron cuenta? El Padre que envía al Hijo, el Espíritu que vive en nosotros, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu, siendo una sola persona, un solo yo, pero en tres personas. Así nosotros también en la concepción cristiana somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces la Biblia nos enseña que acá Pablo está hablando del cuerpo y del alma, del cuerpo y de la mente, pero luego incorpora al espíritu. ¿Quién gobierna tu mente y mi mente? ¿Quién gobierna mis pensamientos? Ahí hay algo más agregado, frente incluso al pensamiento griego de ese tiempo que y muchas veces todavía sigue estando en la sociedad actual de pensar que el hombre es cuerpo y alma nada más, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu sin Cristo está muerto, pero el espíritu cuando tenemos a Cristo cobra vida, porque el Espíritu Santo nos da vida espiritual. ¿Cuánto me entienden? Entonces nosotros tenemos al Espíritu de Dios dentro nuestro. Y dice, si el Espíritu Santo te gobierna, si el Espíritu Santo te habla y lo dejas hablar, si el Espíritu Santo te dirige en la vida, el Espíritu Santo va a llevar tu mente a tener vida y paz, una vida diferente, una vida nueva, a descubrir los tesoros de la palabra, a descubrir que somos una nueva creación en Cristo, que Él está obrando. El Espíritu Santo en nuestra vida es algo maravilloso. El Espíritu Santo es Dios mismo viviendo en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos levanta cada día y nos recuerda que Cristo murió por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos consuela cuando estamos en dolor.
Es el que nos hace dar cuenta que hemos pecado para que le pidamos perdón a Dios, nos hace reconocer los errores. El Espíritu Santo es el que una y otra vez nos recuerda que somos hijos de Dios, que no nos olvidemos de sus promesas. Si no tuviéramos al Espíritu Santo estaríamos totalmente perdidos. La obra hubiera sido incompleta, pero el Padre envió al Hijo, el Hijo dio su vida, se entregó por nosotros, murió, y el Espíritu, el mismo poder que operó en Cristo, que es el Espíritu de Dios, lo resucitó de entre los muertos, y el Espíritu ahora vino a nosotros a vivir en vos y en mí. Por eso en vos y en mí opera el poder de la resurrección, porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús está dentro tuyo y dentro mío. Vive en nosotros, nos da el poder para vencer al pecado, para vencer las tentaciones. Nos recuerda quiénes somos una y otra vez. Nos hace recordar que somos hijos de Dios, que no estamos solos en este mundo, que Él ha dado su vida por nosotros y que tenemos esperanza, no solamente en la vida venidera, sino también en esta vida, en esta tierra, que hay un propósito. Todo eso es la obra del Espíritu Santo que vive en nosotros. Espíritu Santo, solo le tenemos que decir: ayúdame, guíame, goberná mi mente y mi corazón, porque si no, no puedo. Y si no le damos lugar al Espíritu, entonces aflora la naturaleza pecaminosa y empezamos a pensar y obrar humanamente como todo el mundo. Por eso cuando vos te tengas que parar frente a cualquier situación en la vida, y yo también, y tengamos que salir más que vencedores, como dice la palabra, no vamos a salir más que vencedores con nuestra naturaleza, con nuestras armas humanas, con nuestras herramientas humanas, con nuestros argumentos humanos. No funciona. Ahí simplemente estamos a la par de cualquier ser humano y simplemente saldremos mejor o peor parados de acuerdo a la destreza que tengamos, a la experiencia, al conocimiento humano, a lo que sepamos hacer o hayamos aprendido en la vida. Pero cuando el Espíritu Santo nos capacita, aleluya, cuando el Espíritu Santo capacita a alguien, puede hacer cosas maravillosas. Por eso tomó un Pedro que era hombre del vulgo sin letra y lo paró frente a magistrados, y bajo el poder del Espíritu Santo y con todo lo que habían recibido de Jesús, pudieron aún dejar sin palabras a jueces, a magistrados de su época, porque el Espíritu Santo hace que lo imposible de Dios se haga posible en nosotros. Lo que es imposible para nosotros se haga posible, porque Dios es Dios de imposibles. Amén. El Espíritu Santo es el que debe gobernar nuestra vida para que tengamos esa nueva vida. Y cierro con esto la reflexión. En esta parte del pasaje Pablo cierra hablando con algo tremendo y maravilloso, que es la paternidad de Dios. Porque para poder llevar una nueva vida tenemos que saber y estar seguros que somos hijos de Dios. Porque lo que Cristo vino a hacer en la muerte, a entregar su vida y morir y resucitar, es que ahora el Padre nos vea como hijos y nos reciba como hijos. Y en esta nueva vida, por medio de Cristo, su sacrificio, su muerte y su resurrección, y haberlo recibido en nuestro corazón, el Padre nos reconoce como sus hijos. Por eso el versículo 12 dice, ponemos el 12 al 17, dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incite a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora los llamamos Abba Padre. Es tremendo poder llamar a Dios papá, papito, papá querido. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ven que ahí está contemplando al ser humano, cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Cierro la reflexión con esto y luego vamos a orar juntos. En la cultura romana, Pablo está usando algo del tiempo romano. En la cultura romana, la persona que era adoptada, ¿sí?, por otra familia, si alguien era adoptado
por una familia, poner a alguien que quedaba huérfano, alguien que era adoptado de una familia a otra, perdía todos los derechos de la familia anterior y ganaba los derechos de hijo legítimo de la nueva familia. Se convertía automáticamente en heredero de las posesiones de su nuevo padre. Y Pablo está usando ese ejemplo para enseñarnos que nosotros antes no pertenecíamos a la familia de Dios, ni Dios era nuestro Padre, sino que estábamos en el mundo y estábamos gobernados por Él, y la única herencia que íbamos a recibir era la que el mundo nos puede dejar, que es corrupción y muerte, no hay otra cosa. Satanás no puede dejarte otra cosa que corrupción y muerte. Pero cuando hemos recibido a Cristo, hay un acta de nacimiento nueva. Amén. Y a través de esa nueva acta de nacimiento en lo espiritual, vos y yo somos llamados hijos, hijas de Dios. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros nos recuerda una y otra vez que somos hijos de Dios. Y como somos hijos e hijas, somos herederos de todo lo que Dios tiene. Amén. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos los privilegios, también las responsabilidades de ser hechos hijos de Dios. No era que el nuevo heredero solamente decía, bueno, ahora soy heredero, sírvanme, listo, ya está. Entro en la casa de la nueva familia y ahora todos me sirven. No, sos hijo. Tenés todo lo que está en la casa, pero también tenés tus responsabilidades como hijo. Es decir, hay una nueva vida para ese heredero nuevo, para ese hijo adoptado. Una nueva vida. Entonces, en esa nueva vida, también nosotros tenemos que aprender que ahora nuestro Papá Celestial nos quiere enseñar a vivir como Él le agrada. Nos quiere capacitar para vivir una vida diferente, que está llena de sorpresas y de cosas nuevas cada día. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Papá tiene preparadas para los que le amamos. Amén. Pero tenemos que hacer lo que Él nos pide. Y lo hermoso es que no estamos solos, sino que el Espíritu Santo nos recuerda una y otra vez que pertenecemos a Dios. ¿Nunca te pasó que a veces pensás o dudás? ¿Cuánto dudamos a veces? A veces dudamos. ¿Será que Dios hace así? ¿Será que todo es de esa manera? ¿Será que esa palabra es para mí y no era para otro? ¿Será que realmente Dios tiene preparado esas cosas? A veces hasta dudamos de si realmente Dios nos ama. ¿Será que me ama tanto? ¿Será que me ayudará siempre? ¿Será que me podrá perdonar? Entonces el Espíritu Santo una y otra vez nos recuerda y nos dice, acordate que a Dios le puedes decir, Abba Padre. Acordate que sos hijo, que sos hija. Acordate quién sos. Y nos anima en amor a seguir adelante. Porque dice el versículo 16, vamos a ponerlo, pues su Espíritu, el Espíritu Santo que vive en nosotros, se une a nuestro espíritu para confirmarnos, para recordarnos que somos hijos de Dios. Amén. Nunca dejes que el enemigo te haga dudar de que sos hijo, hija de Dios. Por más que te equivoques, por más que te cueste, por más que dudes, por más que falles, sos hijo, hija de Dios. Dios te ama, te va a ayudar, te va a capacitar, te va a corregir, te va a exhortar, te va a confrontar muchas veces porque es un Padre que nos corrige y nos ama, pero nos va a guiar siempre a la verdad y la justicia que Él tiene para nosotros. Amén. Y me encanta la palabra, porque la Biblia nunca niega lo que nos va a pasar. Y dice, también habrá sufrimientos. No es que porque seamos hijos de Dios no vamos a sufrir. También dice, si vos te identificás con Cristo en tu muerte, en su resurrección, si vos sos un hijo de Dios por medio del sacrificio de Cristo y sos heredero junto con Cristo, así también participás de su gloria, pero también de sus sufrimientos. Así que también habrá pruebas y dificultades. El mundo, el propósito, que Dios nos ofrece, no es un propósito libre de aflicciones o de tristezas o de dolores o de luchas o de pruebas o de sufrimientos, sino que Jesús dice, si te identificas conmigo, quiero que te identifiques también, no solamente en mi gloria, sino en mis sufrimientos. Por eso para el cristiano, la cosmovisión, la forma de pensar es distinta a la del mundo. Por eso la gente del mundo dice, ¿estás loco? ¿Vos cómo puedes decir que cuando estás pasando por un problema hay una prueba de Dios? Claro, no choca contra el pensamiento del mundo, porque dice, ¿cómo?
¿Cómo vos decís que te gozás cuando hay pruebas? ¿Cómo puede ser? Yo cuando me sale algo mal me enojo, pateo todo, rompo todo. Ese es el pensamiento, la forma de vivir del mundo. Pero nosotros decimos, no, yo sé que si tengo esta prueba, me estoy identificando también con Cristo mi Señor. Que Él también sufrió. Pero ¿saben qué? Así como Él padeció, también fue levantado. Y si tenemos una prueba, un sufrimiento, un dolor o una dificultad, tenemos que confiar. Espíritu Santo, recordame que puedo decirle, Abba Padre, y que así como el Señor sufrió, padeció, murió, también fue levantado, así vos y yo también seremos levantados con poder aún de las pruebas y de los dolores. Y para nosotros llevar las marcas de Cristo es un orgullo, es un gozo, porque sé a qué Señor sigo, a qué Señor sirvo. ¿Con quién estoy identificado? No con este mundo, no con el príncipe de este mundo. Yo estoy identificado con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios.